Gabriela López, una persona común y corriente que abrazó el misterio en el Cerro Uritorco, abrazó el misterio y además el fenómeno ovni. Y cuando avanzamos, empiezo a ver una nave en forma de rombo, más achatado, ¿no? El rombo, con todas luces de colores alrededor. Realmente acá hay un centro intraterreno, una ciudad que en algunos puntos se habla que es etérica, está en todos los planos y es física. A continuación, una historia real, en primera persona. Se van a sorprender, se los aseguro. No es esta la primera vez que nos hacemos cargo y que nos encargamos de hablar del fenómeno ovni en el Cerro Uritorco. Hoy te voy a contar la historia de Gabriela López y de su contacto con seres de otros planetas en el Valle de Punilla. Bueno, a mí me trae a Capilla del Monte una amiga que tenía familia acá, que tenía muchos recuerdos de cuando ella era chica, pero vivía en Buenos Aires como yo. Y me trae, vinimos con mi mamá a las 3 y me enamoro de este lugar. Y entonces yo siempre investigué lo que era la vida en otro lado, no solo en este planeta, porque siempre creí sin necesidad de ver de que había vida en otros lugares. Y también había investigado que estaban los puntos intraterrenos como Shambhala, Erx y otros más en el mundo. Y bueno, conocí el Uri, no lo trepé ni nada, pero bueno, la primera vez no. Y me enamoré del lugar, dije que quería venirme a vivir acá, porque cuando llegué a este lugar me emocioné. Y bueno, a partir de ahí entré a venir 3, 4 veces, primero por año, después 5 veces. Y yo estaba casada y con hijas, y le decía a mi marido, me voy un fin de semana a Capilla, y venía, me iba por el Calabalumba, por el río, saludaba a los seres que sabía que había intraterrenos y nada más me volvía, o sea, era sentirme bien y en comunicación con este lugar y la naturaleza, con la energía que hay en este lugar. Lo primero que nos cuenta Gabriela es su relación con Alberto Espataro, un escritor que conoció en Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco y en los Terrones, la solución para los problemas que tenía en su corazón. Una de las veces leí muchos libros, como de Acoglanis, de Trigueriño, de un montón más, Terrada. Y una vez compro en el pie del cerro, había un bar. Ahora es una casa que vende piedras y todo lo demás, pero al pie del cerro era un bar que ya me conocían de ir y vendía libros. Y veo el de Espataro, el de Alberto Espataro, que es que me llama la atención, que se llama El último tren a casa. Y en ese libro te relata un poco la historia de él. Él relata que vive en Buenos Aires, que está a 1000 en la ciudad con su señora, con Moni, pero nació con un problema en el corazón cardiovascular, que al nacer le dijeron a los padres que iba a vivir pocos días, después meses, lo fueron operando, dijeron que no iba a poder nunca correr, ni andar en bicicleta, ni tener una vida normal de niño. Y bueno, él fue creciendo y a través de tratamientos, y no sé cuántas operaciones habrá tenido, cuántas intervenciones, una de las secretarias de él siempre le decía, tenés que ir a Capilla del Monte, Alberto, tenés que ir a Capilla del Monte. Entonces, una vez le quedaron días libres de venir de Brasil y le dijo a la señora, vamos a Capilla del Monte. Y se enamoró de este lugar. Entonces, después contando en Buenos Aires con unos amigos que había conocido Capilla del Monte, una pareja amiga le dijo, ¿por qué no vas a vivir unos días en comunidad con un tal señor Hilario? Entonces,
Él se anota en ese lugar para venir a pasar unos días y este señor Hilario le dicen que no coman, que traten de hacer ayuno, que iban a salir a la noche a hacer un recorrido. Él tenía mucho miedo porque hacía muchísimo frío. Todo esto es el relato del libro, ¿no? Porque hacía muchísimo frío y él no podía tomar frío por el corazón. Bueno, van con la señora y le dice, ¿vos te crees? Hilario le contesta, ¿vos te crees que si llegaste hasta acá correrías algún peligro? ¿Acaso? No corres ningún peligro. Iban en una camioneta totalmente desvencijada, que era un camino que no conocían. Bueno, lo llevaba Hilario. Bajaba este señor Hilario, cantaba unos mantras en irdín y pedía permiso cada vez que avanzaba. Bueno, en un momento donde bajan, los rodean naves, luces también diferentes, o sea, dice que se agarraba de la mano con la señora, que no podían creer lo que pasaba. Bueno, iban en esa camioneta desvencijada por terrenos bastante difíciles y cuando llegan a un lugar, ellos iban pidiendo permiso, cantaban mantras, le aparecen las naves, las luces, él sentía una emoción gigante, no lo podía creer con su señora. No sintió frío en la camioneta mientras iba así, iban con frazadas. Al bajar y aparecer todas esas naves no sintió frío. Otra de las veces volvieron impactados por esa historia. Al otro día les dijo que también tenían que volver a ir y cuando vuelven a ir empieza a manifestarse en ese lugar que los llevaba Hilario como una ciudad, una cúpula de cristal, ¿no? Que todos dicen que es la ciudad de Erx y que este hombre Hilario la hacía manifestar. Bueno, entran a ver como unas luces, una cúpula gigante, brillo, plateado, todo lo demás. Quedan impresionados. Las naves que salían de ese lugar también. Y creo que en la tercera vez que van, porque regresan y vuelven a ir a la tercera noche, esas naves que aparecen lo empiezan a enfocar en el pecho. Y él tenía ese problema cardiovascular. Y entonces él entra a ver que las manos de él empiezan a brillar, que son fluorescentes. Y le dice a la señora, Moni, ¿estás viendo lo que me está pasando? Y Mónica dice, sí, sí, sí. Y como que, o sea, me agarra piel de gallina de contarlo. Y entonces quedan como emocionados y él queda todo iridiscente. Lo enfocan por todos lados y sobre todo en el pecho. Cuando él regresa, esa vez, esa noche, no podían creer lo que había pasado, se despiden de Hilario y se van a Buenos Aires. Cuando van a Buenos Aires, él le agarra sus típicas arritmias, porque él tenía muchas arritmias. Entonces entra a descompensar. Van a la clínica donde lo atendían siempre. Y los análisis le salen que él no tenía más esa temática en el corazón que tenía desde que nació. Y donde él se atendía era un lugar muy bueno y muy famoso también, pero no contentos con lo que salió con esos estudios, se van a Favaloro. Y en Favaloro le hacen los estudios y no tiene absolutamente nada en el corazón, tiene un corazón normal. Entonces se ve que él después en las deducciones piensa que es toda una adaptación, esas arritmias, al nuevo funcionamiento de su corazón. Después en el libro, él cuenta que ya empezó a tener la idea de venirse a vivir acá con su señora. Empezaron a buscar para venir, a dejar todo, y bueno, se compran una casa en el barrio Santa Isabel y que él hacía unas terapias con unas semillas, acá ya instalado en Capilla del Monte. Para todo esto pasa un año, ¿no?, de ese acontecimiento. Y en Santa Isabel, en el barrio donde viven, había árboles frutales, que la señora hacía mermeladas de frutas y él hacía esas terapias con semillas. Sorprendente, ¿no? Y lo que viene a continuación los va a impactar aún más, porque es la historia de una persona que vivió en carne propia lo que pasa en la zona. Yo quería conocer a ese personaje que vivió esa historia, entonces no me importaba en absoluto, que me perdone, las terapias con las semillas, pero llamo para sacar un turno. Le comento a dos amigas mías lo del libro y todo eso, y vamos las tres y sacamos un turno. Y él nos atendía un sábado a la mañana. Ese sábado a la mañana fuimos y en el lugar donde nos atendía había unas pinturas que a mí me hacían recordar a cómo pinta mi mamá,
A una de mis amigas le llamó la atención un Jesús que tenía, que no me acuerdo si era el Sagrado Corazón de Jesús. Y otra de mis amigas le preguntó si había más mantras de los que estaban escritos en su libro, si él tenía más mantras. Él le dijo que sí. Bueno, nos despedimos porque nosotros nos íbamos al domingo siguiente. Nos despedimos y nos fuimos a recorrer el río también. No sé, no me acuerdo si fuimos a los Paredones o al río Calabalumba. Cuando volvemos a la nochecita, al atardecer, el dueño del hotel nos dice: chicas, las vino a buscar el escritor. Nosotros fuimos, lo conocimos, pero no le preguntamos mucho porque nos dio vergüenza. ¿Qué escritor? Es Pataro. Dice que las viene a buscar a las 8 de la noche, que traten de no comer nada, sobre todo carne ni nada de eso. Yo dije: uy, Dios mío. Digo, bueno, no voy a tener esperanza de nada, vamos a meditar o a hacer alguna cosa. Bueno, nos viene a buscar a las 8 de la noche, él estaba sentado, él manejaba, yo iba al lado de él y mis dos amigas atrás. Cuando íbamos por los terrones, pues yo ya conocía acá los lugares, sé la ruta y todo, él agarra por los terrones, él nos explica que pide permiso, como hacía con Hilario, que pide permiso, dice un Padre Nuestro, unos mantras en irdín, y cuando avanzamos empiezo a ver una nave en forma de rombo, más achatado, ¿no?, el rombo, con todas luces de colores alrededor. Me hizo acordar a la nave de T, pero con menos luces, tenía más en el centro luces, y se prendían y se apagaban y eran todas de colores. Ahí quedé, o sea, no me salían las palabras, le quería avisar a mis amigas que si estaban viendo, porque estaba cerca, o sea, no era una nave que estaba a 200.000 kilómetros como otras que por ahí estrellas que ves que se mueven, estaba acá. Le quería avisar a mis amigas, no me salían las palabras, y me tocan así el hombro y me dice: la estamos viendo, la estamos viendo. Y esa nave se cruzaba al otro lado de la ruta y volvía a prendernos y apagarnos las luces. Yo ahí empecé a llorar, a llorar, a llorar, porque sentía emoción, sentía que me estaban recibiendo seres conocidos. Parece una ridiculez, pero lo que yo sentía era que eran seres amados que me estaban recibiendo de otros lados. Era como muy familiar. Y la emoción, porque nunca me imaginé ver, o sea, yo investigué toda la vida, pero nunca me imaginé ver. Y bueno, de repente desaparece, yo miro hacia el costado y lo veo a él como manejando sin manos, como no tenía las manos apoyadas en el volante. Eso me trae a colación una película de Shirley MacLaine, que está en Perú ella, y el que la lleva por las montañas también manejaba sin las manos, era llevado el auto. Fueron unos instantes, yo lo miré de reojo y volví a apoyar la mano. Cuando de repente él dice: es acá, es en el camino entre Los Terrones y Ongamira. Entonces dijo: es acá, nos bajamos, empezó a cantar los mantras, nosotros lo acompañábamos por repetir lo que él estaba diciendo, y empezaron a salir, era como si hubiera dos cerros, un valle hacia abajo, dos como cerros al costado y atrás montañas, más lejos. Y bueno, y desde atrás de la montaña empezaron a aparecer naves, pero naves que eran como plateadas, que se veían como dos patitas, como si tuvieran dos patitas a lo lejos. Y un montón de luces, o sea, iban apareciendo de a poco, pero eran muchas luces, y unas eran de color naranja y otras verdes, que jugaban, o sea, subían, bajaban, se acercaban, se alejaban. O sea, yo desde el coche ya lloré y no paré de llorar de la emoción. En ese momento ya era o sea, no sentí miedo, nada, sentí alegría, emoción y saber que me estaban recibiendo y saludando. Seres que evidentemente conocía desde que yo analizo ahora, pero yo no sé el conocimiento que tenía o por qué lloraba si veía luces y naves. No vi seres. Dicen que a veces son conciencias evolucionadas y viajan en su propio Merkabah, pero bueno, esas luces eran, yo calculo que entre naves y luces nos rodearon como de 15 a 20 más o menos. ¿Y ustedes adentro del auto? No, abajo. Cuando él dijo: es acá, nosotros bajamos a la banquina.
Eso fue en la banquina, parados. Para ubicarnos, ¿no? Sería tipo en Quebrada de Luna. Pasando. Cerca de la Virgen de Lourdes, por ahí. Pasando Lourdes. Cerca del Pajarillo. ¿Por estar? Valle del Silencio. Valle del Silencio. Ok. Quedamos ahí, bueno, yo lloraba, no podía parar de llorar, de saludar como... ¿Año qué año? ¿Te acordás? 2000-2001. 2001, sí. 2000-2001. Y bueno, no podía parar de llorar. Después él cantaba mucho más que nosotros. Y yo ya es como que quedé muda. Me di cuenta de la diferencia porque había un camino por donde yo vi venir un coche, una luz de un coche. O sea, me di cuenta de la diferencia que había entre que llegara un coche por el cerro y todas esas luces, que en ese año, ahora puedes hacer, no sé, focos o drones, pero en ese año no existían. Y un hombre solo en el coche manejando solito, nada que ver. Y eran, o sea, yo las vi de verdad. O sea, a mí nadie me puede discutir lo que yo vi, lo que yo sentí. Y bueno, lloraba. Es como que ante lo que pasaba perdí de vista a mis amigas, a él, solo me metí en lo que estaba viviendo y saludaba o me agarraba el corazón agradeciendo. Bueno, después se despide él, van desapareciendo y bueno, yo quedé muda, solo se me caían lágrimas. Él empezó a decir, yo las comprendo lo que les pasa porque a mí me pasó lo mismo, sé lo que están sintiendo, quédense tranquilas, ahora es bueno que vayan a comer algo que las baje a tierra un poco después de haber vivido esto. No sé quiénes son ustedes, porque realmente hace años que no voy a ningún lado. A mí me llevaba Hilario, yo tampoco sabía el lugar exacto porque Hilario era el que nos llevaba. O sea, fui por intuición y porque recibí, cuando ustedes se fueron, mis hermanos estelares me dijeron que las tenía que ir a buscar y traerlas. Entonces no tengo idea del por qué, ni por qué las tuve que traer. Aparte no sabía el lugar exacto y cuando llegué me di cuenta que era acá. Por algo será, no sé, pero bueno, tuve la indicación. Yo hace años que no volví a este lugar, porque lo perdí de vista, Hilario. Hilario es como que desapareció, me cuenta él. Y nunca más volví a este lugar, desde hace años. Bueno, nos acompañó, en ese momento había un restaurante que se llamaba Entre Platos acá, comimos algo, yo me pedí papas fritas para bajar, y bueno, nos acompañó comiendo, qué sé yo, nos despedimos y quedamos que el martes nos veíamos en Buenos Aires, porque nosotras volvíamos el domingo a la tardecita temprano para Buenos Aires y el martes daba una conferencia por San Isidro. Nos dimos los teléfonos porque lo íbamos a ir a ver en la conferencia. El domingo a la mañana vamos a saludar a Luri, el último saludo porque nos volvíamos. Cuando volvemos dijo, pasó el escritor. Sí, pasó con la señora. Les dejó esta carta, nos dejó una carta a las 3, dejándome fotocopias a mí de los cuadros que yo me habían gustado y que eran parecidas a las pinturas de mi mamá, a mi otra amiga creo que es el Sagrado Corazón de Jesús, y a mi otra amiga le dejó más mantras que no estaban escritos en el libro. ¿Qué te pasó después de eso? Fui corriendo a hablar por teléfono a mi mamá y a mi papá, lo primero que hice, que me había visto platos voladores, que había visto luces, todo un montón de cosas que, bueno, y aparte no te creían tanto. Mis viejos sí, lógicamente que sí, pero más mi mamá, que también fue una persona muy espiritual y en la búsqueda de todo eso, pero en realidad no, te pusieron luces, no, todo el mundo te verduguea, no cree. Bueno, después de esa experiencia quedamos en vernos en Buenos Aires. Cuando vamos a Buenos Aires lo empezamos a llamar por teléfono para encontrarnos y no nos atendía, y de repente nos atiende un familiar diciéndonos que había fallecido en un accidente por esquivar un perro. O sea, nosotros lo vimos el domingo, él no lo vimos, nos dejó con la señora la carta y todo eso, y él tuvo el accidente creo que el lunes, se mata por esquivar un perro, la señora queda en terapia intensiva, se salva, pero él se muere. O sea, él nos lleva a nosotros y después muere habiendo tenido en su vida millones de veces por morirse y habiéndose curado del corazón.
porque lo curaron, lo comprobó Favaloro, lo comprobó esa clínica donde se atendía. Y bueno, y nos llevó a ese lugar que aparentemente él no tenía la certeza, pero cuando llegó dijo: es acá. Como a mí me habían dicho que cuando vos tenés un contacto determinado, tenés que llevar 3 cuarzos y dejar, nosotros eran 3 cuarzos porque éramos 3, 2 amigas mías y yo. Un cuarzo en el lugar donde tuviste el contacto, queríamos ir. Y vinimos un fin de semana que era tormentoso completamente, que era de día y era de noche, se había transformado de noche. Y el señor que siempre nos llevaba a todos lados, se llama Coco, no me quería llevar, me decía: ese camino, Gaby, no te llevo, ni loco te llevo. Coco, vos llevanos, pero si ni sabés a dónde vas. Le digo: es pasando los terrones, le digo. Vos llevanos, que nosotras nos vamos a dar cuenta, o no sé. Vos llevanos, por favor, Coco, por favor. Pero mira cómo llueve, el camino es un desastre. Bueno, al final nos llevó. Y lo loco es que íbamos las 3 en el remis y sin conocer, porque él nos llevó de noche, las 3 a la vez dijimos: acá, gritamos las 3. Así que nos bajamos abajo de la lluvia, dejamos los cuarzos en el lugar, agradecimos al lugar y nos volvimos. Y esa es la historia, digamos. La primera vez que Gabriela quiso volver sola al lugar del contacto, se encontró con un amigo, con el investigador Alejandro Prat, que conducía el remis que la llevaría a los terrones. Un día determinado me dicen en la agencia que tengo que buscar a una persona en una determinada dirección. Bueno, llego, sube una señora con 2 criaturas y empieza a hacer un relato que para mí era increíble, ¿no? Con unas vivencias ufológicas impresionantes. Entonces le pregunto, ¿no? Profundizo un poco sobre el tema y me dice que esta experiencia la tuvo con un señor llamado Alberto Espataro. Le digo: ¿qué? ¿El autor de este libro? Me dice: sí. No puede ser. Ese libro me lo habían regalado, no recuerdo quién, hasta hoy en día no recuerdo. Me dice: este libro, lo que sí me acuerdo que me dicen, este libro te va a interesar. Y lo había empezado, lo había dejado y quedó ahí en el coche. Cuando termina el relato digo: por favor, comuniquémonos, tengamos una entrevista, una invitación a nuestros encuentros. Y ahí me pongo a leer el libro y la verdad que el testimonio es increíble. Un testimonio más sobre lo que nosotros denominamos ERCS, la existencia de un personaje que llevaba a un punto determinado de Capilla del Monte a tener experiencias, vivencias que lo llevó a una sanación y un cambio rotundo en su vida. Bueno, es así que nos hacemos amigos con Gaby, hoy es una amiga de la escena ufológica, y en este relato tan profundo de la vivencia dijimos: vamos a ese lugar donde vos vivenciaste esto. Y un día determinado nos encontramos y nos fuimos a ese punto. Ella estaba percibiendo el lugar porque hacía muchos años que no había ido a ese punto y en el momento determinado dice: sí, es acá. Bueno, ahí a Abby se le caen unas lágrimas, se conmueve y nos describe nuevamente esa vivencia en el lugar específico que queda cerca de lo que se denomina el Valle del Silencio, ¿no? Pero bueno, hay muchas dudas en este relato, porque hay un personaje que es quien lleva a Alberto Espataro a tener todas sus vivencias, y este personaje Hilario, dijimos, ¿vive, no vive? ¿Quién es? En realidad lo que descubrimos que es un nombre ficticio. Pero ¿quién podía ser? Y bueno, en un punto de estos relatos entre amigos, conectamos con la editora del libro, nos hace un puente con su viuda, vamos a verla, y es ahí que tenemos un perfil de quién podría ser Hilario, porque parece que había un compromiso de no hacerlo público. Y tampoco el lugar, o sea, no se podía saber quién era este personaje
y tampoco el lugar de la experiencia, donde se manifiesta ERCS. Hoy podemos decir el lugar porque no lo manifiesta cualquier persona, sino gente que tienen ese nivel de contacto. El lugar fue Los Terrones y la persona mantenemos la reserva. Hoy en día él vive, ha tenido toda una trayectoria, ha generado digamos, grandes movimientos de enseñanza, ha generado un lugar donde se realizan encuentros y realmente es una persona hoy considerada acá en Capilla del Monte. No sé si me cambió la vida, porque yo siempre investigué cosas. O sea, yo soy astrólogo, estudié 4 años de astrología, estudié la Kabbalah, las claves del Nom, investigué por millones de ladogemas. O sea, siempre tuve esas inquietudes. Sí tuve más información de gente que había tenido contactos, de otra cosa, escuchar historias, de gente que canaliza, pero a mí, en realidad, mi objetivo era venirme a vivir acá. La vida, los años pasan, hijas, nietas y un montón de cosas. Lo pude hacer ahora de grande, o sea, hace 2 años que vivo acá, ya. Yo pienso que tal vez fue como una preparación o para terminar acá o porque, no sé, o porque sabían que había alguien que amaba y que había seres en otros lugares, más allá que también investigué que había, como hay acá en la Tierra malos y buenos entre comillas, hay en todos lados malos y buenos, en todas las galaxias, en todos los planetas. O sea, no sé, yo no sé, sé que las puertas se van abriendo y cada vez voy teniendo más contacto con gente con estas experiencias. Todas las señales, pues se me abren las puertas y tac, tac, tac. Es todo el tiempo un abrirse las puertas. Es pedir y se hace. Estamos escuchando a Gabriela López, una mujer que encontró en el Uritorco respuestas a sus preguntas. No, sentir una vez, acá me pasó, cuando recién me mudé, sentí que me estaba por dormir y empecé a sentir muy fuerte cuando, viste, cuando los astronautas van subiendo, que empieza todo el cuerpo a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, y la boca me hacía ta, 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 sin parar, sin parar, sin parar. Yo había estado practicando Merkabah, que es un ejercicio que ellos, por estudio, sé que ellos activan su propio vehículo para transportarse sin nave, y entonces aceleran las partículas. Yo había estado practicando sola, porque siempre hago las cosas sola como loca, y había estado practicando acelerar mis partículas sola por bastantes días, y justo me empieza a suceder que empiezo a acelerarme cada vez más, y los dientes era una cosa que no lo podía parar, y el corazón se me salía. Era como que iba ascendiendo. Se me salía, y pensé que no iba a aguantar más y dije hasta acá. Y cuando dije hasta acá, ¡pum!, se terminó. Después quedé, ¿por qué dije hasta acá? Porque por ahí me estaban ayudando a hacerlo, estos hermanos, o yo estaba logrando algo diferente y de cagona lo paré. No sé, ¿entendés? Después de esa experiencia, a Gabriela le cambió la vida, como le ha cambiado la vida a muchas otras personas. Fue un antes y un después. Luces veo siempre, acá en Buenos Aires, con mis nietas, todo el tiempo. O sea, yo a partir de ese hecho nunca dejé de subir a la terraza de mi casa y quedarme a la noche a observar el cielo. Y eso es, hay días que no hay movimiento, pero hay días que hay movimiento o temporadas terribles. Y no solo luces, o sea, de repente las estrellas que vos querés que están fijas, no están fijas. Empiezan a hacer movimientos, no un satélite que hace una órbita, describe una órbita, no. Que empiezan a intercambiar movimientos entre ellos, que empiezan, de repente hemos visto salir como de un agujero, y están mis nietas también presentes, 1, 2, y no la cola de satélites, luces diferentes que eran como plateadas en forma de pájaros y pasar por nuestra cabeza y hacer otros recorridos, eso todo el tiempo, ver todo el tiempo. Hace días voy a sacar la basura acá y otra vez, 2, hemos ido con Alejandro la vez pasada, hace pocos días,
10 días y también, impresionante 2 luces. Cómo jugaban y aparecían. La historia de Gabriela López, un relato sorprendente que, buscando respuestas a sus preguntas, llegó al Cerro Uritorco, un camino silencioso que es